Buenas tardes, confío en que se me escuche. Si no es así, pues me avisan. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Sé que tengo 40, 45 minutos, creo. E intentaré pues, ser lo más breve y conciso posible para sobrevivir a los medios tan complejos que nos unen a ambos lados del Atlántico. Muchas gracias por la invitación, que acepté encantado, a pesar de ser un domingo, pero eh, espero que les interese lo que vaya yo a decir. Y bueno, pues ojalá me hubiera gustado estar el fin de semana escuchándole a ustedes, pero no ha sido posible por temas de agenda personal y familiar. Bien, como ya se ha comentado, voy a hablar de la usurpación de apellidos en la España moderna, por los judeoconversos sobre todo. Y para eso creo que primero debo plantear la cuestión de una manera más global, antes de entrar inmediatamente a la cuestión en sí, ¿no? Es decir, tenemos que partir de las investigaciones más recientes, en gran medida, pues, dimanadas de mi obra. Es poco modesto, pero tampoco tengo yo ese verbo en mi vocabulario habitualmente, porque llevo 30 años o más luchando contra la creencia injustificada en que la monarquía española, a ambos lados del Atlántico, claro, se considerase o se conformase como una sociedad estanca, eterna, inmóvil socialmente hablando. Es decir, esa imagen que hemos estudiado todos en los manuales, en los libros más clásicos, de una sociedad estamental, donde el noble es alguien que solo puede adquirir esa condición por el nacimiento, por la sangre, que es muy difícil, aunque hay un mínimo resquicio para el ascenso, es muy difícil pasar a la condición, al estamento privilegiado, si se nace pechero, etcétera. Hay unas cuantas excepciones, esas excepciones pues se dan sobre todo pues, en el caso americano, ¿no? Claro, un Pizarro o cualquier conquistador. Pero son las pequeñas excepciones que el sistema permitía. Es decir, legalmente hablando nos movemos en una monarquía estática, en un sistema estamental donde el nacimiento se impone. Sin embargo, como digo, hoy en día, por lo menos en España se tiene clarísimo, y creo que soy responsable en gran medida de ello, la sociedad moderna se ve de otra manera, al menos por mucho la vemos así. Y yo lo tengo clarísimo. Porque siempre he antepuesto los documentos a las teorías. Evidentemente hay que leer y leer mucho, y yo leo muchísimo. Pero yo no me dejo condicionar por algo que haya establecido alguien hace décadas o siglos sin más criterio que su propia autoridad. El documento, con todos los problemas que puede tener un documento, pues está por encima de la teorización que pueda realizar alguien sin ese documento. Y si en vez de un documento se analizan millones de documentos, literalmente, pues se puede llegar a conclusiones muy diferentes. Para mí, la sociedad moderna, y lo he publicado en numerosos libros y casi 200 publicaciones, es una sociedad tendencialmente clasista que evidentemente mantiene una superestructura ideológica, vamos a llamarla así, basada en las teorías de los tres estados, es decir, el nacimiento que permite a uno ser noble o pechero, y por supuesto el eclesiástico, el estado eclesiástico, pero que en realidad encubre un cambio sistemático. Es decir, estaríamos ante un cambio y una continuidad, que es como subtitulé a mi libro de la nobleza en la España moderna, 2007, o al libro que tienen ustedes a su disposición, porque ese sí recuperé los derechos, lo tienen ustedes en mi página academia.edu gratis, el PDF del libro El cambio inmóvil, es decir, un cambio que se está produciendo pero que parece que no existe. Es, si me permiten la expresión, pues jugar al revés con las palabras del príncipe de Salina, del gato pardo, tanto protagonista de esa magnífica novela y más interesante si cabe novela de Lampedusa, pues que todo cambia para que nada cambie, ¿no? Pues aquí es igual, todo está cambiando, pero para que parezca que nada cambie. Es decir, vamos a permitir que entre en el sistema una multitud de personas, pero aparentemente esto no sucede. Es decir, todos los interesados en entrar en el sistema político español, monárquico, durante los siglos finales del XV hasta prácticamente la independencia americana, van a poder hacerlo, pero solo siguiendo unos caminos codificados, es decir, solamente siguiendo unas vías, y todo eso tiene que ser ocultado. Me voy a explicar. El judeoconverso
aparece, el problema converso aparece en 1391 y en las dos siguientes décadas del siglo XV, y aparece una infinidad de nuevos católicos, de cristianos nuevos, con todo el problema que todos ustedes conocen, y no voy a perder tiempo ahí, ¿no? Un judío converso que va a ser perseguido por sus creencias cuando se cree la Inquisición, que va a ser mucho peor, no humanamente, individualmente, pero sí de forma colectiva, estigmatizado por su mismo origen a través de las leyes racistas de la limpieza de sangre, es decir, donde ya no se preocupa uno de si la persona tal o cual es buena o mala cristiana, sino de cuáles son sus antepasados, y eso se usa para intentar excluirlo, como todos sabemos, ¿no? Pero lo que tuvieron de mala suerte los conversos en el sentido de nacer en tiempos donde el Estado empezaba a conformarse como un ente potencialmente represivo, por eso la Inquisición puede nacer ahora en tiempos católicos, porque eso requiere un sistema administrativo fuerte que no tiene Enrique IV o Juan II, ¿no? No pueden hacer antes los monarcas trastámaras. O todo el sistema de desarrollo de Estado moderno, pues también tendrá sus posibilidades de represión. Pero paralelamente, el judío converso, la judeoconversa, claro, nacen o se desarrollan al poco tiempo en un momento afortunado para ellos, y es el nacimiento de ese Estado moderno. Un Estado moderno a partir de los Reyes Católicos, como está sucediendo en otros ámbitos europeos, occidentales sobre todo, que necesita una inmensa cantidad de recursos humanos y recursos económicos. Sobre todo cuando a partir de Carlos V pues se cree un imperio universal que supone tener tropas en la Araucanía con Chile, acercándonos a la frontera de California, por supuesto en el Caribe, pero también en Sicilia, en Flandes, en Milán, o cuando estemos unidos con la Unión de Coronas con Portugal, pues defendiendo Hormuz en Persia o Malaca o en la zona de Indonesia o establecimientos en Japón. Eso hay que pagarlo, y eso es imposible de sostener con los ingresos tradicionales. El gran problema del Estado moderno es que no es capaz de subvenir a las necesidades de su propia existencia con los ingresos normales, por mucho que estos se incrementen de vez en cuando, es decir, con los impuestos. Por tanto, el Estado moderno, como ya había empezado a hacerse en Francia un tiempo atrás, empieza a vender todo lo vendible. Es decir, comienza la venalidad de los Habsburgo, que se continuará de forma más solapada, pero igual, hoy sabemos ya casi, igual en tiempos de los Borbones, al menos incluido Felipe V, que llega al paroxismo, ¿no? Ventas de propiedades materiales de la corona, como tierra, por ejemplo, pero también, y sobre todo, propiedades, vamos a llamarlas así, inmateriales, es decir, regalías. Elementos que vienen de la gracia del rey y la capacidad regia de imponerse a la propia ley que él genera, es decir, estar por encima de la legislación que ellos mismos crean, es decir, estar por encima del derecho positivo, y que permite, por ejemplo, legitimar a un hijo de un clérigo o legitimar a un hijo bastardo. Todo eso se hace por dinero. Pero también permite vender una hidalguía. Algo tan aberrante jurídicamente como vender la condición de hidalgo se hace, y se hace a manos llenas a partir del propio Carlos V. Por unos cuantos miles de ducados, que es mucho. Se venden cargos públicos. En América se alcanzan límites increíbles porque se vende mucho más todavía que en la península. Hay más que vender y hay más dinero. Y hay gente muy interesada en comprar. Se venden de forma encubierta hábitos de órdenes militares. Se venden títulos nobiliarios de forma encubierta y en ciertas coyunturas con Carlos II y Felipe V abiertamente en subasta. Son los títulos beneficiados. Pero otros simplemente se están dando a gente que ha levantado de forma muy costosa por un regimiento y la ha puesto en Flandes. Es lo mismo que venderlo, pero de manera más fina, ¿no? De hecho, cuando se vendan incluso en el 18 títulos nobiliarios, si se paga un poco más de la cantidad, de los 220.000 reales que cuesta de media un título de conde o marqués, pues se añadirá, si se paga un poco más, se elimina el concepto venta en el título, es decir, se da el título por los servicios de la familia desde el origen de los tiempos, de don Pelayo, por ahí, sin que coste que ha costado tanto o cuanto dinero. Este es el contexto, y esta es la introducción necesaria para que entiendan ustedes lo que quiero decir, donde los judeoconversos se insertan a las mil maravillas.
Los judeoconversos, evidentemente, más ricos, más influyentes, más adinerados, más poderosos, no la capa más baja que con el tiempo se irá difundiendo, disolviendo por la, bueno, pues por la parte baja de la sociedad y desapareciendo. Pero toda aquella familia que pretenda, que quiera medrar en el antiguo régimen y sea de origen converso, pues encuentra en la venalidad una de sus formas de ascenso, ¿no? Y esto le permite pues, entrar en el sistema. Pero todo esto tiene que ser ocultado, es decir, el sistema puede sobrevivir perfectamente si cientos de conversos acaban siendo caballeros de la Orden de Santiago de Calatrava Alcántara. Lo que no podría sobrevivir es si se supiera que esto estaba pasando. Es decir, las leyes tienen que cumplirse en apariencia. Pongamos un caso que les toca muy de cerca. Famosa cuestión de la limpieza de sangre para pasar a América, ¿no? Que impedía que ciertos personajes ilustres, tipo Cervantes, se les ocurriera cruzar el océano. Bueno, pues si uno ve algunos de los miles de expedientes de limpieza de sangre que se conservan en el Archivo General de India y que están disponibles en su mayoría en el portal PARE, y yo he visto miles, pues verá usted que no hay no solo que salga mal, porque se hace todo ante un notario que uno elige y paga, y con 3 o 4 testigos que lleva uno mismo y son de su entorno, de sus amigos. Sí, literalmente, lo pueden comprobar ustedes cuando quieran, buscando cualquier apellido, cualquier persona, cualquier lugar de procedencia. Es decir, pasa todo aquel y aquella que quiera y pueda tener una cédula, eso sí, de permiso de paso a la corona. Pero nada prueba, porque muchísimas de estas expedientes no prueban nada más que el nombre de los padres, otros con suerte los abuelos. Todo maravilloso porque están haciéndolo, pues, amigos del interesado o la interesada. Pero para pasar a América incluso se pasa de criado. ¿Qué significa criado? Literalmente, excepto cuando 4 casos que son de verdad o los sobrinos de tal o cual personaje, estamos comprando la licencia, que es algo que no se han dado cuenta los americanistas españoles, por lo menos, porque yo tengo referencias documentales incluso a cuánto cuesta, es decir, comprar la condición de criado de alguien. Por eso de vez en cuando ven ustedes que el criado que pasa el oidor viene de Granada y hay criados que vienen de Burgos, porque no tienen nada que ver, simplemente necesitan para pasar a Veracruz o para pasar a Panamá o donde vayan, pues necesitan esta licencia, si no deberían de ir ilegales, ¿no? O no poder pasar. Bueno, pues en este contexto donde todo se vende, donde todo lo puede la necesidad, donde hay que crear, y no es casual, todas las grandes universidades españolas nacen ahora, las principales, o se reformulan ahora porque el Estado necesita miles de servidores que antes no necesitaba, y eso también los conversos lo utilizan masivamente. Es decir, ahora es cuando se crea la Universidad de Alcalá de Henares, la de Sevilla, la de Granada, la de Osuna, la de Baeza, en estos años de finales del 15, principios del 16. Se reformula Santiago de Compostela y se incrementa el peso y el poder de Valladolid y Salamanca por quedarnos solamente en la Corona de Castilla. Todo eso, de ahí van a salir todos los servidores que la corona necesita en esas audiencias, que antes había una y ahora pasaremos a tener 2 grandes chancillerías y después habrá 5 audiencias más, en esos consejos, que antes con los trastámaras había un consejo, el Consejo Real, y ahora llegaremos a tener 12 aproximadamente, es decir, pues tenemos que pasar al Consejo de Hacienda o al Consejo de Cruzada o al de Guerra, etcétera. Que los corregidores y su sistema de control de la sociedad se impone. Entonces, se necesitan muchísimas personas, se necesita muchísimo dinero y ahí los conversos se van a ir metiendo en el sistema y se les va a dejar o no va a haber más remedio que dejarles según los casos, ¿no? Por supuesto, todo esto tiene coyunturas, tiene retrocesos, tiene avances, según estemos hablando pues, de un personaje o de otro, de un cortesano poderoso o de otro, de que sea el conde duque de Olivares o que de conde duque de Olivares caiga, ¿no? En desgracia, según los casos, según los momentos. Pero en general esto es lo que yo ya tengo muy claro después de muchos años. Pero como les decía, todas estas personas están entrando en el sistema, están siendo corregidores, están siendo maestres de campo, defendiendo Flandes. Hay cientos. Están entrando como hidalgos, están siendo cargos militares o civiles o hacendísticos en América, donde sea. Pero hay que ocultar este cambio. Hay que conseguir que este cambio desaparezca, que no quede huella, que no exista a los ojos de la población porque estaríamos aceptando lo inaceptable. Si ustedes creen que estoy exagerando, les aseguro que me quedo corto, les puedo poner algún ejemplo del mucho más cercano.
que demuestra esta capacidad, no comparen, por supuesto, no piensen que estoy haciendo comparación de ningún tipo, sino comparación, es decir, cómo un sistema es capaz de integrar a lo que denosta porque lo necesita y, sin embargo, no lo va a reconocer. Es un caso perfecto el de una vez que cayó el muro de Berlín y se empezaron a desclasificar documentos, pues se vio que toda la policía política de la Alemania democrática, la Stasi, se había conformado, una vez que se conquista y bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial y cae en Berlín y muere Hitler, pues se hace absorbiendo a todo el personal de la SS y de la Gestapo, quitando los cargos altos, que esos pues los ejecutan o los meten en la cárcel. Pero claro, todas las personas que conocían la sociedad de la época, que podían controlar a la población, eran las que ahora se les pone otro uniforme y se les cambia. Por supuesto, no hago más comparaciones que esa, no quiero decir otra cosa. Pero me refiero a decir que cuando un Estado necesita a sus controlar el territorio, no entiende de otras consideraciones que la de la Realpolitik, ¿no? La razón de Estado. Por eso se mantuvieron tantísimos pues, pueblos, caciques en un sitio, gobernantes locales en otro, así hablemos del sur, en Sudamérica, hablemos del altiplano mexicano o hablemos de los moriscos granadinos, quitando las cabezas peligrosas, pues si peligran los incas, los Moctezuma o los nazaríes, pues se les quita de en medio, pero el resto se utiliza de intermediarios del poder. Pues mutatis mutandi, es decir, cambiando un poco de tercio, los judeoconversos son necesarios. Ahora bien, no podemos admitir que hay conversos. Se puede admitir que hay moriscos porque no hay ese problema de antisemitismo tan fuerte. Se puede siempre fingir si un morisco sube de nivel, pues que viene de sangre noble, porque hay. En el caso americano es igual. Pero los judeoconversos no pueden ser admitidos porque la sociedad ha ido creando desde la plena Edad Media pues unos elementos represivos muy, muy antisemitas y una imagen y una legislación, pero también un imaginario colectivo antisemita, que nos llevaría muy lejos a hablar de él. Por tanto, el ascenso de estas miles de familias, porque son miles, se tiene que dar de forma encubierta. Y para eso los conversos, y ya entro en materia, aunque haya entrado ya, pero bueno, directamente, tienen que utilizar una serie de estrategias culturales, una serie de estrategias ideológicas o manipularlas a su favor, las que ya existen. Es decir, crear artefactos culturales que les permitan sobrevivir socialmente y, en la medida de lo posible, prosperar, medrar. Por ejemplo, todos los elementos simbólicos, piensen ustedes lo que les voy a decir, que dan la imagen de la nobleza, en realidad, ni uno solo de ellos tiene algo que ver con la nobleza. Me explico. ¿Qué hay más noble que vivir en una mansión, en un palacio, y tener en la puerta un escudo de armas? Y tener, cuando uno sale a la calle, pues un contingente de criados vestidos con la librea del señor y con esclavos ricamente adornados, y todos van contigo en tu coche de caballo, con unas magníficas bestias tirando de él, muy bien decorado y pintado, ¿no? Con las armas del escudo una vez más en la puerta. Que cuando invites a tus amigos a tu palacete, pues tengas plata labrada con tu escudo de armas y te sirvan esos mismos esclavos. Que tengas una capilla funeraria en la catedral, en un monasterio o en una parroquia, con una hermosísima verja, de una reja, y encima de ella también, una vez más, un escudo. Que dentro de esa capilla estén los bultos, las estatuas de tu antepasado, con sus letreros, con sus inscripciones de aquí yace el honrado regidor fulano, tal. Una estatua y unos retablos donde aparecen de nuevo tú o el que lo encargó de rodillas como orante delante de la Virgen o de Cristo. Ropa espectacular que lo diferencia de cualquiera, ¿no? Todo eso indica claramente nobleza. Nada de eso viene de la nobleza. Nada. Todo lo que he dicho se compra. Nadie te da una capilla porque seas descendiente de don Pelayo, que no queda nadie, por cierto. Te la dan si te la vende el convento o la parroquia. Si la adornas bien, será espléndida. Si no, será una porquería. Si encargas un escudo de armas a un cantero, lo pone en tu casa. No dice nada la legislación, etc. Es decir, todo el programa nobiliario se puede adquirir con dinero. Todo el mundo lo sabe, los más privilegiados lo tienen, lo más preclaro, lo tienen clarísimo, pero
todo es un fraude, o puede serlo. Bueno, pues si subimos de nivel, ya he hablado de heráldica, no hay norma ninguna para ponerse o no ponerse un escudo. No existe ninguna prohibición en Castilla, desde luego, que es la que nutre a América en cuanto a élite. No hay prohibición ninguna, ni reglamento ninguno. Uno se puede poner las armas que le dé la gana, hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, si sirviera de algo. Vamos a la genealogía. ¿Para qué sirve la ovandina en Perú? ¿Para qué sirve Flores de Ocariz, en donde están ustedes? ¿Para qué sirve cualquier genealogista español? Para legitimar a los que ya están en el poder de tiempo atrás y para legitimar, sin decirlo, a los nuevos. Así sea López de Haro, así sea Pellicer, así sea Salazar y Castro, y he trabajado bastante estos temas. Y nos hemos creído la genealogía de Flores de Ocariz, por ejemplo. Y claro, hay cosas que son verdad y cosas que no lo son. Fíjense cómo en todas las genealogías de Ocariz empieza Soria, por decir algo. Del conde don no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, que no sé cuánto, y ahí también otro, y ahora dice, y de estos viene fulano, regidor de Mariquita, o regidor de Santa Fe, o sea, y sigue. ¿Qué acabo de decir? Pues nada, acabo de decir que hay una familia poderosa y acabo de ponerle encima una parte de absolutamente retórica que no conecto. Pero a los ojos del lector no avezado, hay una continuidad entre ese supuesto conde no sé qué medieval y el señor que ahora es encomendero. Eso es exactamente igual que se está haciendo en España en las historias urbanas que hay de Sevilla, que la escribe un converso, de Córdoba, que la escribe un converso, de Murcia, que la escribe Cascales, un converso hijo de un quemado por la Inquisición, que la de Ávila, de Ari, que es un converso, la de Gil González de Ávila, posiblemente lo sea de Segovia, etcétera, etcétera, etcétera. Unos la escriben por interés propio, perdón, y de su grupo, otros la escriben por dinero y otros la escriben pues para conseguir la aquiescencia de los grupos que dominan la ciudad, sé lo que fuera. Bueno, pues en este contexto es donde integramos la usurpación de apellidos. Es un mecanismo más que les permite sortear, sobrevivir a esa presión social que les hubiera hecho imposible el ascenso y el medro social a los descendientes de judíos. Porque no se trata ya solo, como digo, en los primeros tiempos, sobre todo, de la presión inquisitorial, es decir, de la persecución, perdón, inquisitorial, cuanto de la presión social a la que en realidad estaban sometidos durante los siguientes siglos. Es decir, pasado el horror de la hoguera de las primeras décadas, el problema colectivo no fue tanto ya eso, porque la asimilación religiosa sí se había producido una vez que, claro, quemaron vivos a miles de herejes o a miles de judíos que eran más persistentes en la ley de sus mayores, y el terror, el pánico y la falta de información, la pérdida progresiva de sus creencias. Hablo de los judeoconversos antiguos, no estoy hablando de los llamados marranos portugueses, que estaríamos en otra historia distinta, ¿no? Parecida, pero distinta. Bueno, pues ya se produce una asimilación religiosa casi completa, salvo unos cuantos episodios en la segunda mitad del siglo XVI, y ya se acaba. Pero el problema ahora va a venir de la presión social, es decir, de esos descendientes de judíos y, a ser posible, descendientes de condenados, que van a ser sistemáticamente machacados por sus convecinos por este antisemitismo popular. Que no se le olvide nunca que el antisemitismo fue, ante todo, popular. No es algo propio de las clases altas. Las clases altas, en cualquier etapa histórica, tienden a mirar para otro lado porque les trae sin cuidado el origen de sus servidores. Lo que les interesa es que sean eficientes, es decir, que les produzcan beneficios, que sea un buen escribano, que sea un buen alcaide, que sea un buen mayordomo, o que hagan lo que quieran, pero mientras paguen un suplemento económico, un impuesto mayor por su condición morisca o judeconversa, ¿no? Es decir, es ganado al que explotar, pero al que tenemos que proteger. Bien, en este sentido, por tanto, este antisemitismo popular se manifiesta sistemáticamente en la memoria de la infamia, en pequeños pueblos donde esos apellidos van condenados, esos descendientes van a estar siempre marcados por su
procedencia. El apellido va a ser la marca de la infamia. ¿Por qué? Pues porque piensen ustedes un escenario tan edificante como que en la iglesia mayor de una población importante, en algunas parroquias y las catedrales de las capitales, estén colgados de las paredes los San Benitos de aquellos que fueron quemados vivos o que tuvieron un poco de mejor suerte y que fueron reconciliados, penitenciados y condenados a unas penas menores. Y que en esas paredes cuelgan cientos, decenas, según los sitios, cientos, miles, si estamos hablando de Toledo, de Córdoba, de Sevilla, de San Benitos, con el nombre y apellidos de la víctima, de ese pobre hombre o mujer que tuvo que sufrir la embate de la Inquisición. Si el San Benito lleva unas pasis más, pues es un condenado, un penitenciado, un reconciliado, y si lleva unas llamas, el dibujo de unas llamas, pues sabemos lo que significa. Y en todo viene el nombre, la afiliación al marido, si es mujer, normalmente, el oficio si viene y la fecha de la condena. Por tanto, cuando ese judío converso, esa familia de tal sitio empieza a prosperar, va a saber, como todo el pueblo sabe, que ahí están colgados esos espeluznantes simbólicos retratos de su antepasado que indican que su abuela, su bisabuelo pues fue quemado vivo o que fue condenado a cárcel y a confiscación de bienes. Y que eso se va a transmitir en el pueblo durante generaciones y generaciones. Hay infinidad de referencias a estando en conversación de caballeros, tratando sobre faltas de linaje en la plaza del pueblo, pues pasó no sé quién y dijimos, este es nieto de la otra. Eso es muy normal. No hay televisión, no hay internet, no tienen móviles, pues la gente tiene algo que hacer con su vida, por desgracia. Y no lo elige jugar al deporte. Entonces, este deporte de la maledicencia tiene un impacto brutal en los pequeños pueblos, en las zonas muy localizadas, porque todos se conocen. En Sevilla, en Madrid, pues ya son cosas distintas, ¿no? O, claro, está en Lima o en México, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que evidentemente lo primero que hay que hacer para escapar de ahí es mudarse. Y una de las características del judeoconverso de estos primeros tiempos es el movimiento geográfico, es decir, la migración. Migración a América, pero migración a Canarias, migración, si ustedes quieren, al Reino de Granada, cambios de sitio de residencia, esa familia de Freud de León, el gran poeta que se va de Belmonte en Cuenca, donde todos los conocen, a Granada una rama, la otra se va a Valladolid, acaba en la corte, pero ese movimiento que hay entre unas ciudades y otras, o el sur de Córdoba a Écija, cuando hay problemas a Granada, Málaga, etcétera, eso es muy frecuente, para que no te reconozcan tanto o no sufras directamente siempre esa presión de un pueblo de 500 personas, ¿no? Ahora bien, antes o después puedes tener la desgracia, porque incluso pasa en América, de alguna familia que algún testigo ante la Inquisición de Lima decir, bueno, es que yo estaba en Panamá y vi por casualidad a esta señora que ya muy ricamente ataviada, pero que yo recuerdo que en el pequeño pueblo de Extremadura, de la Inquisición de Llerena, pues llevaba hace 20 años, 30 años, llevó un San Benito, ¿no? Como todo eso puede pasar, otra de las estrategias, y aquí ya es la de los apellidos específicamente, pues es el cambio de apellido. Es decir, el cambio, la usurpación de apellido, es la estrategia más interesante de todas, o una de las más interesantes de todas ellas. No se ha trabajado nada, yo he publicado prácticamente nada. Yo he publicado un artículo sobre el caso del Reino de Granada, lo tienen ustedes en red, y otro en general sobre toda Castilla, que también está disponible en red, ¿no? En academia.edu, entre otros sitios. Y espero algún día pues hacer un libro, ¿no? Pero porque testimonios de luego no me faltan. Se trata de un proceso que se hizo tan bien hecho, que nos pasó completamente desapercibido, no ya al común de la gente, sino a los propios especialistas, ¿no? Es decir, yo me topo con él cuando empiezo a reconstruir sistemáticamente genealogía. Nadie se había dado cuenta porque para empezar a eso tienes que reconstruir bien la genealogía académicamente. O nadie, me refiero, que haya hecho un trabajo específico sobre la temática, salvo que se me haya pasado. En cualquier caso, es una estrategia muy interesante, no es la única, ya he contado otras tantas, la genealogía, la heráldica, como hemos visto, ¿no? Pero existen otras, pero esta es de las más llamativas, por lo menos a mí me lo parece. Y consiste, obviamente, en, primero, cambiar de apellido
Y a medida que se va prosperando económicamente, pero también en los ámbitos culturales, políticos, y se va convirtiendo alguien en una familia que empieza a aristocratizarse, a ennoblecerse visualmente, como ya hemos dicho, pues ese apellido empieza a adoptar formas nuevas. Ese nuevo apellido, mejor, empieza a adoptar formas más complejas, quería decir. Es decir, lo primero que hacen es cambiar de apellido. Esa usurpación pasa por el cambio de apellido. Pongámonos en situación. Hasta 1871, a usted de hecho ya le da igual, porque eso es España, pero hasta 1820, que se cierre, o veintitantos, que se cierre el proceso de independencia, no hay nada en la ley, absolutamente nada, que hable de apellidos. Es pura costumbre. Es decir, no existe legislación alguna en la corona española, en la monarquía hispánica, que hable lo más mínimo al respecto. Uno se puede poner lo que le venga en gana. Nos movemos en un mundo, sobre todo del siglo XVI, parte del XVII, caracterizado por el caos, lo que a nosotros nos parece un caos en el uso de los apellidos. En realidad no es un caos, cada familia sabe lo que hace, el problema es que no lo sabemos nosotros. Y eso significa que los hermanos y las hermanas se llaman distintas, hermanos varones se llaman varios igual, pero otros cogen un apellido materno, las hijas muchísimas cogen el apellido de la madre, otras de las abuelas, otras no sabemos de dónde. Claro, no lo sabemos nosotros, porque ellos sí sabrían cuál es el mecanismo que utilizan para denominar a ese pequeño o pequeña que ya está entre ellos y merece un apellido. Y digo merece un apellido porque en mi libro La nobleza, en la España moderna, ya publiqué un par de documentos interesantes, porque ni siquiera los niños pequeños tienen apellido hasta que merezcan tenerlo. Esto procede, entre otras cosas, de genealogía de judeoconversos, donde al declarar su ascendencia y su entorno familiar al Santo Oficio, como es obligatorio, ahora hablaré algo de ello rápidamente, si me da tiempo, pues indica un par de personajes, hablando de sus hijos, tienen que decir cuáles son sus padres, sus abuelos, sus tíos, su primo, su mujer, su hijo, y dice, bueno, pues tengo por hijo a, pongamos, Pedro Sánchez, Juan López, Mayor Álvarez, Juana del Olmo y Periquito, Mariquilla e Isabelica, que como son menores de 5 años, no tienen apellido. Y lo dicen así expresamente. Claro, ¿por qué? Porque como se van a morir, estadísticamente, ¿para qué vamos a perder el tiempo en ponerle un apellido? Cuando pasen una edad que ya estadísticamente puedan más fácilmente sobrevivir, son ustedes que la mortalidad, y más la mortalidad infantil en el antiguo régimen, es brutal, se le pone un apellido. Bueno, pues ahí pronto haré un artículo al respecto, espero, ¿no? Que ya podrán leer si les parece oportuno. En ese caos donde los niños tienen apellido, donde todos los hermanos y hermanas se llaman distintos, donde uno recibe el nombre de sus abuelos, generalmente, porque va a sustituir al abuelo muerto, a la abuela muerta, porque por la escasa tiempo de vida que suelen tener las generaciones en el antiguo régimen, aunque haya todas las excepciones del mundo, claro. Pues en ese contexto, los judeoconversos se empiezan a mover como pez en el agua, porque nadie les puede decir nada, ni siquiera pueden, muchos pensarán que hay un problema, en que de pronto aquellos que se llamaban León empiecen a llamarse Mendoza o Álvarez. Porque siempre podrán decir, ¿y por qué te has puesto Álvarez? Bueno, porque mi bisabuela materna lo llevaba y quiero recordar su presencia, que es lo que hacían todos. Es decir, que el cambio inicial va a ser relativamente fácil. Otra cosa es que la gente mantenga el recuerdo de que esos Santofimia de Écija antes se llamaban Paneque, y lo dicen así, o que esa gente de Castrojerí o de Palenzuela en Palencia, que ahora se llaman Gallo, pues antes se llamaban Anieles. Sí, durante tiempo la memoria de infamia, si no te vas de ese sitio o aquellos que se han mantenido en el lugar, pues todavía se puede hacer. Pero el primer fase es el cambio de apellido. Claro, esto tenemos que analizarlo en un contexto donde no hay ordenadores, no hay carnet de identidad, ni nada parecido, no hay pasaporte, los registros son mínimos. Por tanto, esto es más fácil a medida que uno empieza a desplazarse lo más lejos posible del ámbito originario de donde su familia se movía. América. Las mismas fuentes documentales se confirman por la fuente literaria, donde dice cualquiera que todo el que pasa a América, pues se pone el don, se cambia el hurtado por lo que sea,
o cualquier cosa. Porque hay menos control a medida que se está más lejos de esa localidad primigenia donde estaba la familia y donde procedía el problema sanguíneo, digámoslo de esta manera. Pues bien, en ese proceso de alteración de apellidos, de usurpación de apellidos, la siguiente fase sería empezar a enriquecer el apellido, vamos a decirlo así, para transformarlo en algo que en sí mismo recuerde a la nobleza. Y esto es fundamental, porque ningún apellido español dice absolutamente nada acerca de su condición nobiliaria o no. Saben ustedes perfectamente, para eso son genealogistas, que no hay más horror que cualquier página web de internet hecha por alguien que desconoce todo y que diga, pues, conoce tu apellido judío, si tu apellido es tal, es noble, ¿no? Pues todos sabemos que no funciona nada así, que el apellido tiene que ver con el linaje, que uno se puede llamar Mendoza y haber 9 familias en el mismo pueblo y no tienen nada que ver una con la otra y ninguna ser noble, o todas, o la mitad. Es decir, la identidad del apellido no tiene absolutamente nada que ver con el origen. Uno se puede llamar Guzmán y descender de duques, descender de esclavos, de expósitos, de campesinos, de lo que sea. Pero hay apellidos que suenan mejor que otros. Y como ayer no pude escuchar, por desgracia, pero Pardo de las Mariñas, pues suena mejor que solo Pardo, evidentemente. O Fernandez de Córdoba, pues suena mejor que Córdoba. Por tanto, la siguiente estrategia, el siguiente paso de esta estrategia es el de ennoblecer, enriquecer, subir de nivel este apellido. Y esto los judeconversos lo hicieron de maravilla, convirtiendo con distintas formas sus apellidos en algo que sonara infinitamente mejor, ya no siendo casi nunca el de origen, ¿no? Y este apellido pues se va transformando usando mecanismos muy sencillos, algunos de ellos, la mayoría muy sencillos, otros más complejos, pero bueno, la mayoría son muy fáciles, por mera identificación sonora. Es decir, los Hurtado acaban llamándose Hurtado de Mendoza, por supuesto, en este caso y en todos los que siguen, no quiere decir que los Hurtado de Mendoza de verdad no sean de verdad, sino que entre todos los que se llaman Hurtado de Mendoza hay unos cuantos, o hubo unos cuantos, que no eran de verdad, es decir, hay un porcentaje de falsificación. León, pues lo transformo en Ponce de León o en una curiosa variante que también va a América y por ahí cerca de ustedes, en León Garavito, ¿no? Porque hay unos Garavitos de León, del pueblo de León, de la ciudad de León, que es en Castilla, que León, que suena bien. Transformo el Ramírez en Ramírez de Arellano, porque es el único Ramírez que tiene un apellido compuesto, digamos, sonoro. Si soy de Toledo, pues me pongo Álvarez de Toledo. Incluso si soy Álvarez, me puedo poner Álvarez de Toledo. Cualquier Córdoba mercader, que tienen ustedes un ejemplo en una familia de grandes de España hoy, Marqués de Canilleja, en mi libro este que le he comentado, que tienen en la red, El cambio inmóvil, pues los Marqueses de Canilleja son una familia falsa, ¿no? Son mercaderes y arrendadores de rentas que tienen problemas con la Inquisición y se llaman Córdoba, ¿no? Es decir, esto es muy normal, pero no ha pasado casi por completo desapercibido. Hay otras composiciones que son muy difíciles, ¿no? Pues Manrique de Lara o Osorio no te dan juego porque no hay un patronímico del que pueda derivar fácilmente. Pero lo usaron de forma sistemática, lo usaron con mucha inteligencia y con mucha sistematicidad. No solo ellos, también hay labradores ricos que lo hacen, pero ellos son el grupo más llamado porque estaban más necesitados, obviamente, y también tenían más medios disponibles en la capa superior de los conversos, siempre hablo, claro, para utilizar esto. Controles, ninguno. Nadie puede decir nada. Álvarez de Toledo en Chile, pues lamento mucho que crean, bueno, me parece estupendo que cada uno crea lo que quiera, pero los Álvarez de Toledo de Chile son Toledo de origen judío español, además documentadamente, ¿no? Pero es que eso es la norma. Lo mismo está pasando en España, está pasando en Canarias, donde uno viene de Llerena, se acaba llamando Llarena y hoy son marqueses. Es decir, esto pasa muchísimo. Y ahora, una vez que esto pasa, y ya voy, bueno, todavía queda tiempo, pero voy acercándome al final, por supuesto, esto que estoy contando es muchísimo más complejo que el resumen precipitado y quizá burdo que estoy haciendo ustedes. Lógico, son los problemas de resumir en una conferencia el trabajo de 30 años. Pero quiero que quede claro que esto es un proceso que se hacía sistemáticamente, que no había ninguna ley que lo prohibiera. Pero ahora, cualquiera que piense un momento en la cuestión se puede plantear rápidamente, como yo también he hecho, y esto
se lo creían o no los contemporáneos. Es imposible saberlo, claro está. Pero eso es como la famosa estudios de cuando yo estaba en la carrera del libro sobre si los griegos creían en sus dioses, ¿no? Pues no se puede saber. Pero yo imagino que con el tiempo se lo creían a pies juntillas, porque, perdón, a pies juntillas nos lo hemos creído todos nosotros hasta el día de hoy, incluidos los historiadores, perdón, e historiadoras más avezados. Pues evidentemente hicieron muy bien las tareas. Pero para que esto sea creíble, que es por donde voy, para que sea asumible, para que se entienda, no por un capricho de alguno, pues ya me llamo Hurtado de Mendoza, o ahora tal, y despierta el ridículo, la risión entre tus convecinos cuando sepan, recuerden los más viejos del lugar que tu abuelo, tu bisabuelo, pues era un trapero, o el bisabuelo lo quemaron, o tuvo un problema. Entonces, hay una serie de estrategias para consolidar, digamos, esta práctica, que son las que, como digo, pues también estoy trabajando sobre ella e incluiré en este futuro libro, ¿no? De momento, esto será un capítulo de un libro que va a salir pronto, espero entregarlo en un mes, sobre el origen judío de la nobleza española, que ya cerraría un ciclo, ¿no? Pero en una editorial importante española. Pero después, pues ya irán cuestiones, si sigo vivo y con ganas, y cuestiones más específicas como este tema de usurpación de apellido. Bueno, pues lo que quiero decir es que hay una serie de elementos que permiten consolidar esta invención, que permiten dar credibilidad a estos procesos de invención del imaginario, ¿no? Es decir, la creación de estos apellidos falsos. Uno de ellos es el recurso a los genealogistas. Los genealogistas tenían que comer. Es decir, solo hoy hacemos genealogía por gusto. E incluso hay gente que la hace para ganar dinero, pero la mayoría lo hacemos por gusto. Es decir, lo que sea a nivel de aficionado, no de hacer, usar la genealogía académicamente, ¿no? Mi propia genealogía, lo que ustedes hacen, etcétera, lo que yo hago, lo que hagamos por gusto. Pero eso nunca ha sido así. Genealogista ha trabajado por dinero. Lógicamente, es un escritor. Un escritor tiene que intentar comer y vivir si es posible, ¿no? Pues esos genealogistas son los encargados de, permítanme la expresión, injertar la rama nueva inventada en el antiguo árbol. Es decir, meter de la manera que sepan y puedan, cuanto mejor son como profesionales, pues mejor saldrá el resultado, y si no, pues quedará muy burdo, meter a esa nueva familia en el linaje correspondiente de manera que no llame mucho la atención. Me pongo un ejemplo. Todo esto es Córdoba que pasan a ser Córdoba. En Córdoba se dice, en la época, en el siglo XVII, un refrán muy curioso que corre entre los corrillos, en los rumores, dice, Córdobas sin don, judíos son. Es decir, solo hay auténticos Córdoba, la casa de Fernández de Córdoba, en todas sus ramas, pues los que llevan el don, la grande familia. El resto son todo de origen judío. Cierto. En Córdoba hay una gran cantidad de conversos, muchos de ellos usan el Córdoba y bastantes de ellos usurpan, hasta el punto de que yo todavía estoy estudiando unas cuantas familias que tengo dudas, pero algunas ya he descubierto claramente. Bueno, pues, ¿qué se hace? Intentar que un genealogista, haciendo una genealogía de los Córdoba, te meta dentro de ese linaje a tu supuesto antepasado número quinto o séptimo, el que sea, que en vez de un trapero quemado, pues, o el hijo o su padre, pues sea un Fernández de Córdoba. ¿Y cómo se hace eso? Pues esto se utiliza, esa es mi, después de tanto trabajar, pues es mi interpretación, se utilizan a los hijos bastardos, a los hijos ilegítimos, a los hijos que seguramente mueren pequeños sin descendencia de ese linaje. Es decir, en cualquier testamento uno va a llamar como heredero, testamento de 1480 o de 1510 o de 1000, lo que sea, pues va a llamar heredero o va a mencionar a 7 hijos. Claro, pero sabemos que 20 años después, pues 3 o 4 de ellos y de ellas han muerto, como pasaba estadísticamente. O alguno se ha metido 20 años después a sacerdote, o alguna entrada monja, ¿no? Claro, pero lo que yo uso ese testamento es donde aparece un Pedro, donde aparece un Juan. Entonces yo ahora lo único que tengo que hacer es localizar o subir o inventar en los nuevos Fernández de Córdoba un Juan, un Pedro, que sea, y decir, este es.
Nos puede parecer muy burdo. Bueno, pues así es como se ha trabajado y así como se consagró, en el caso de Córdoba, pues hasta la magna obra de Francisco Fernández Betancourt, de finales del siglo XIX y comienzo del XX. Ese recurso. Pero bien, pero lo más interesante, y voy acabando, es mucho más importante todavía que esto, o incluso a veces, muchas veces previo a lo que acabo de decir, es contar con la aquiescencia de los auténticos nobles, de ese mismo apellido. A ser posible, en las familias que no son las más relevantes, con lo que llamamos los parientes mayores o los jefes de las casas, es decir, la cabeza de ese linaje medieval, de origen medieval, que hunde sus raíces en las nieblas del pasado y que ahora señorea una pequeña o grande o mediana casa solar en Galicia, sobre todo en Asturias, en Cantabria, País Vasco, en las montañas del norte de Burgos o incluso en las de León, ¿no? Es decir, la montaña que se llama en el caso castellano, que es lo que yo mejor conozco. Es decir, tú que te llamas Ahumada, por poner un caso, que eres de origen cordobés y que sales huyendo de Córdoba porque has robado en el abastecimiento de carne y han colgado a uno de tus carniceros y sales huyendo, que eres converso riquísimo, que te instalas en la ciudad malagueña de Ronda, que eres el antepasado de los duques actuales de Ahumada, fundador de la Guardia Civil y por sangre, curiosamente, también descendiente de Moctezuma. Bueno, pues esta Ahumada, en cuanto empiecen a prosperar y tendrán tal riqueza que ya a principios del siglo XVII tienen hábitos de orden militares, siendo descendientes de condenados por todos los lugares, o casi todos ellos, pues tienen que inventarse algo. Entonces acaban buscando una casa solar supuesta de Ahumada en las montañas de León que en la práctica ni existe. O Hernán Pérez del Pulgar, el gran héroe granadino, el que hace las más importantes hazañas en la Reconquista y que es repartido con grandes tierras y es hoy descendientes suyos, son ya desde el siglo XVII marqueses del Salar, pues es hijo de una quemada por la Inquisición toledana y se inventan sus nietos, sus bisnietos, pues que descienden de un supuesto solar asturiano. Esto es muy frecuente, esto es muy normal. Y esto se va consiguiendo con el apoyo explícito de estos nobles o de estos señores de casa solar que, sabiendo lo que hacen o no, acaban reconociendo a estos regidores perpetuos de Lima o a estos regidores o caballeros de Canarias o donde sea, con una carta diciendo sí, querido primo, etcétera, ¿no? Yo sé que somos parientes. Eso tiene prueba testifical, tiene prueba jurídica, a su manera. Y es el acomodo final que necesitan estas familias para poder acabar de consagrar su estatus nuevo. Les pongo un ejemplo, aparte de los Pardos de las Mariñas, que ya ha hablado un especialista, pues le pongo un ejemplo de un poquito más para abajo. Los Gutiérrez de Mendoza, señores de Nazca, ¿no? Del famoso valle, y no puede ser más árido, me imagino, en el Perú. Muy rico, converso, descendiente de condenados, lo tiene clarísimo la Inquisición peruana y la española. Y simple Gutiérrez que acaban añadiendo. Cuando estos Gutiérrez prueban, salta el escándalo porque se demuestra su ascendencia. Pocos años después, ya con el Gutiérrez de Mendoza, que suena mejor, cambian de sitio de procedencia, es decir, nos hemos equivocado, no venimos de tal sitio, venimos de un pueblo al lado, venimos de Las Brozas, en Extremadura, y de ahí una familia, ya somos Gutiérrez Flores, que es una familia muy antigua. Y cuando los Gutiérrez Flores declaran, pues obviamente por el camino ha pasado dinero, todos declaran que sí, que no lo tienen claro, pero que todos saben que los de ahí de Nazca son sus primos, que salió de allí uno hace 4 generaciones. Lo interesante es que algunos de los que declaran, ellos mismos, o como muchos sus padres, declararon 30 años después, antes, diciendo que no tenían nada que ver con esa gente tan advenediza. En medio han cambiado de opinión, evidentemente. Es decir, existe una búsqueda consciente, muy consciente, de esos elementos de legitimación. ¿Y por qué lo hacen los señores? ¿Por dinero? Pues evidentemente. Pero ahora piensen ustedes que es uno de ustedes un señor de una casa solar en la montaña de Burgos. Es decir, que tiene una casa antigua del siglo XIV, medio derruida, que tiene usted
una vida económica solo un poco mejor que los labradores acomodados de la zona, que tiene usted sí derecho a presentar cura, preeminencia eclesiástica, pero que no tiene usted dinero ni proyección ninguna porque estás desde hace generaciones en el olvido. Es decir, que es usted un Quintana o un Quintano o un miembro de estas familias, que hay muchísimas, un Espinosa, es decir, que están allí viviendo cada vez más mediocremente. Y aparece un señor, primero un intermediario, y después ya aparece incluso el propio señor, que viene de Écija, en Andalucía, o de Granada, o de un pueblo de Sevilla, inmensamente rico, que monta un caballo, que solo el caballo vale más que toda la aldea, que va acompañado de 4 o 6 criados, como le he dicho antes, vestidos de librea, que se presenta como tu primo. El intermediario ya antes ha dicho, oh, pues sí, está mi señor ha descubierto con un genealogista que ustedes son de la misma familia, es un Villalpando, no sé qué, y por decir algo, ¿no? Y llega este señor. ¿Tú qué ganas diciendo que esto es mentira? Lo primero, que te den una paliza o te prendas de fuego a la casa. ¿Qué ganas si aceptas que el recién llegado es tu primo? Primero, viste mejor que tú. Segundo, es muchísimo más rico que tú. Tercero, está dispuesto, por su generosidad, aparte de que te haga un regalo a ti y a tu mujer, algún vestido, joyas, dinero, según como sea la cosa de abiertamente descarnada, o que decida restaurar la capilla familiar, a la que tanto venera él y su familia desde que se fueron hace 5 generaciones hacia Cuenca, y paga una fortuna por levantar de nuevo la iglesia y reverdecer los laureles y los elementos nobiliarios de la familia, y que te dice, pues de todos tus 5 hijos que tienes, mándame un par de ellos a Sevilla o Granada, que los voy a colocar de criado del arzobispo, mi primo, o de mi primo, o lo que sea, o del duque, que es mi señor, pero que yo tengo muchos contactos. Y resulta que gracias a eso, tú que estabas ahí sumido en la oscuridad y la pobreza, por muy señor que fuera, acabas convirtiéndote en alguien mucho más importante, con conexiones que no... Es decir, ¿tú cómo vas a negarte a eso? No pierdes nada, porque el señor que viene no es un mendigo que viene a pedirte y a molestarte. Está hablando de alguien que es infinitamente más noble en apariencia, cierro con lo que decía al principio, que yo mismo, que simplemente soy el señor de una casa solar y visto muy modesta y pobremente, y me defiendo a nivel no de la subsistencia, pero casi. Por tanto, y ya termino, el sistema estaba ahí para ser vulnerado. En este caso, por los apellidos, en otros casos por la heráldica, en otros por la genealogía, en otros por cualquier otra historia. Pero es que esto, concluyo, le interesaba al sistema. Mi conclusión, lo tengo cada día más claro, es que el sistema, cuando digo el sistema, digo el rey, entiéndase el poder central, entiéndase la monarquía, sinónimo a estos efectos, pues es el sistema está interesado en asimilar a los judíos conversos. El problema es que no lo puede reconocer públicamente porque está atrapado en su propia contradicción, en la contradicción interna de tener un grupo social que le repugna, que son los que mataron a Cristo, que son los descendientes de los miserables usureros y que, sin embargo, queremos que entren, queremos que se ingresen y sobre todo los más ricos y poderosos, que es lo que pensemos ya en los marranos, eso ya es otro tema, que Olivares llama a Madrid como banquero a gente que tiene en su casa auténticas sinagogas. Y detrás sin cuidado, y hasta que no caiga Olivares, la Inquisición los va a tener que respetar por narices. Cuando caiga Olivares, pues ya será otro tema, ¿no? Entonces, el sistema, la monarquía tiene que jugar un juego muy complejo, con altibajos, con diferencias, por supuesto, por el cual permite la asimilación de grupos que no puede permitir. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que entren, pero que parezca que no ha entrado nadie. Que parezca que nadie, que no sean los nobles, ha entrado. Y que todo el que ingrese, en realidad, pues parezca un noble, parezca limpio de sangre. Y tiene un efecto secundario muy interesante. Con esto, todos los que tienen poder, dinero e influencia, si quieren, que todos quieren, claro, entran en el sistema. Por tanto, nadie puede oponerse al sistema, porque el sistema es muy flexible y no va a generar una oposición al propio sistema. No que haya problemas políticos, eso tema, claro. Es decir, porque todo el que puede sabe que si sigue unos caminos codificados
puede entrar en el sistema. No hay un bloqueo, aunque aparentemente el bloqueo sea absoluto. Con dinero, con tiempo y con asesoramiento podrán ingresar en este año. Por eso, cuando yo estudio los judeoconversos, y llevo muchas décadas ya, más de las que yo quisiera, pues hablo de dramas individuales y éxitos colectivos. Es decir, la Inquisición quema, la Inquisición persigue, la limpieza de sangre rechaza y humilla, pero a una serie de personas. Pero el 90% del grupo consigue sobrevivir sin más problema que la posible humillación pública, el miedo, la ansiedad de no saber si mañana va a salir a la luz tu auténtica ascendencia o lo que sea. Pero colectivamente ese grupo llegará a triunfar con un efecto muy curioso, ya me callo, que perderán su propia memoria y que todos estos que acaban ingresando en el sistema olvidarán, antes o después, su propio origen. Porque para triunfar como judeoconversos, tuvieron que dejar de ser judeoconversos. Tuvieron que asimilarse hasta el punto de perder su propia idiosincrasia y la propia noción de quiénes fueron su antepasado. Ese es el precio terrible, aunque había cosas más terribles, claro, a pagar por sobrevivir socialmente y prosperar en la España del siglo de oro. Muchísimas gracias. Profesor Soria, muchas gracias por su excelente exposición. Le quiero preguntar si el hecho de que una persona que aparezca en los estados de la Inquisición como una cristiana conversa, como una cristiana declarada, o sea, supuestamente cristiano viejo, pero que está demostrado que fue casada con un judío inicialmente y tuvo hijos posteriormente con otra persona que no está demostrado que sea judía, los hijos de este segundo matrimonio podría considerarse que vienen de una ascendencia de un judío converso vía la madre. Si no le he entendido mal, que se oía regular, ella es conversa, ¿no? Sí. Supuestamente sí, pero no está demostrado. Vale. Aparece mencionada por Juan Gil en la Inquisición sevillana y aparece como esposa del tesorero Juan Sánchez, que era judío, pero tuvo hijos con un Antonio Maldonado, y esos hijos fueron los que vinieron a América. Entonces, en este momento estoy investigando ese tema y quiero preguntar si el solo hecho de que ella haya sido casada con un judío comprobado como Juan Sánchez podría ser. Le comento sin saber el caso concreto. Primero, Juan Gil, como obra, es peligrosa. Me explico. No porque mienta, sino porque Juan Gil tiene tendencia. En realidad, lo que Juan Gil ha hecho es una especie de catálogo de protocolos notariales de Sevilla. Si usted se fija, él mismo dice, este apellido no es converso, pero se casó con alguna, lo pongo entero. Es decir, como ya que me pongo, lo meto todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay que separar, hablo en general, ¿no? Hay que separar lo que él específicamente saca claramente procedente del... Ahora explico lo que es eso si quieren. El legajo 100 de Simancas, que es un tema muy interesante, más aquellos datos que pueda él dejar claro que son más o menos conversos, porque él no ha visto nada de limpieza de sangre, es el problema de este autor, que no se nos olvide que es catedrático de latín, no de historia, lo cual quiere decir que él tiene un acceso a protocolos porque le interesan de siempre, su esposa es una americanista muy conocida, pero eso significa que no conoce la fuente. Entonces, él no ha visto limpieza de sangre. Es decir, él no va a ver la multitud de cosas que hay de Sevilla que puedan haber visto otros autores o yo mismo, por ejemplo. El legajo 100 ahora le explico lo que es. Y lo tercero es que él mete mucha gente que se llama igual. Entonces, si esto, llamándose Maldonado, es peligroso, llamándose García, pues un disparate, ¿no? Es decir, él ya coge, pues si me encuentro un Maldonado converso, meto a todos los Maldonados de Sevilla. Esto es una barbaridad, pero da mucho pie a error. Eso en general. En segundo, lo que es fidedigno a muerte es el legajo 100. El legajo 100 es como yo llamo, se llama un documento que está en Simancas, que es muy conocido, y que Juan Gil lo que hace es copiarlo entero en los pueblos, sobre todo, y en la ciudad.
Y es un listado de personas, un listado nominal de personas que se habilitan para ser hábiles. Es decir, ellos mismos han sido reconciliados o bien son hijos o hijas de condenados, de quemados, o nietos paternos, no maternos, no, paternos de condenados, y no pueden tener derecho a ir a caballo, portar armas, joyas, etcétera, ¿no? Se da nada, a no ser que paguen. Y es al pagar, hay listados completos que se conservan magníficamente para Sevilla, para Córdoba, para Baena, un pueblo de Córdoba, y otros sitios. En otros son, en Jaén también algunos pueblos, está incompleto, pero eso es, no hay discusión ninguna. Ahora bien, a su pregunta concreta. Si él es converso de esa generación y además es judaizante o hijo de judaizante, etcétera, lo normal es que su mujer también lo sea. Es más fácil que haya un casamiento mixto más tarde. Me preguntan por el chat si el legajo está digitalizado. Ese legajo está, en la parte sevillana está publicada en Juan Gil y la parte del resto la estamos estudiando para publicarla nosotros. O sea, no hay problema. Saldrá pronto. Pero la de Sevilla está publicada en Juan Gil sin ningún problema. Pero no se ilusione uno, ¿eh? Media España no, bueno, Media España. El 80% de la, o el 90% de Castilla no aparece. Solamente son algunas zonas nominalmente. Bueno, a lo que voy. Entonces, los hijos del segundo matrimonio de esta señora con el Maldonado podrían ser o no conversos, eso no lo podemos saber. Lo que no nos sirve para nada es para lo que el pasar a América la información, porque eso va a salir estupendamente, eso no tiene ningún valor. Ningún valor. Aunque fuera hija o nieta de un quemado, no te va a decir eso nada, porque en la misma Granada, que la manejo muy bien, pues yo he visto gente que ha sido condenada por la Inquisición, reconciliada, su madre, su hermana, y el hermano e hijo de todas ellas pasa a los meses a América y todos los testigos dicen que es muy limpio. Y te va a decir, la limpieza de sangre de América no sirve para nada. Bueno, excepto si te da el nombre de los padres o abuelos, pues eso que ganas. Pero no hay más. Entonces, claro, lo normal, según el grado de quién sea él, de herejía o familiar o de una conexión conversa muy fuerte, es que ella también lo fuera. Si ella lleva mucho dinero, o sea, ella si lleva una dote nula, podría ser una miembro de la familia más elevada que casara con un converso, pero es raro. Lo normal es que ella fuera judío conversa, por tanto los hijos lo serían. Porque tienen ustedes que pensar, olvídense del tema judío, eso de que sea judío por la madre y por la abuela, todo eso son cosas muy recientes. Para el sistema español, una persona en 1834, que se acaba la limpieza en el 33, que se acaba la limpieza de sangre al morir Fernando VII, aunque ya para entonces esto no sirve para nada, esto es un espantajo, es cara a la galería. Una persona en 1833 que quiera ser canónigo de León y se le demuestre de que de 10.000 antepasados, de 20.000 antepasados, todos nobles y limpios, una sola es conversa, ese señor es converso a los ojos de la ley. Ese es el problema que tiene la monarquía. Que todos son conversos a los ojos del propio sistema, porque el sistema ha enloquecido. El sistema ha enloquecido y no hay un tiempo. Los más lógicos, decir, bueno, vamos a darle, no es lo mismo defender que tu abuelo lo quemen a que tenga un tatarabuelo cuya bisabuela se convirtió en 1300. ¿Y a quién le importa ya eso? Al sistema, a la ideología, a la gente, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, sin más datos no se puede decir, pero en principio lo normal es que ella fuera conversa y también lo que no descarto según la fecha y el contexto es que también le pudiera ser Maldonado, por muy bien que suene, pero eso es hablar por hablar porque no sé el caso, ¿no? Si ella era conversa, los hijos son conversos, porque ahí da igual que vengan por el padre y por la madre que por un tatarabuelo o únicamente solo eso. Pero claro, sin más no le puedo decir el detalle. Dos consultas, primero, antes de las consultas, perdón, primero felicitarlo por su magnífica exposición, agradecerle todos los conceptos que nos ha manifestado el día de hoy. Y en cuanto a las dos preguntas que tengo, son las siguientes. En su exposición se ha visto mucho el tema de tratar de la usurpación. ¿Profesor, me escucha? Sí. Entonces, le preguntaba que durante su exposición se ha notado mucho el tema de la usurpación de los apellidos y tratar de hacer la legitimación de estos mismos. Y cuando estos españoles llegaban a América, pues se ve una clara intención por parte de ellos en hacer estas actuaciones. Sin embargo, nosotros tenemos un caso muy particular, que es un gran conquistador que se llamó Sebastián de Belalcázar,
antes conocido como Sebastián Moyano, de lo cual no se tiene información genealógica hacia atrás en España, y parece ser que él nunca tuvo como intenciones de legitimar nada hacia su pasado y es muy escasa la información que se tiene. En estos casos, pues, dada su importancia, ¿cuál sería una posible explicación para que él no haya tratado de legitimar nada, ni usurpar nada, ni hacerse pasar por nada? Esa sería una de las preguntas. Y la segunda es, me asalta una inquietud cuando siempre hablamos de cristianos nuevos, entonces uno siempre asume que son conversos por el lado de los judíos y demás. Pero la pregunta sería que si también con el lado de los moros, uno cuando habla de cristianos nuevos también podría extrapolar el asunto con conversiones moras hacia el cristianismo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por el comentario y por las preguntas. Vamos a ver. Sebastián de Belalcázar, si no he entendido mal, o Benalcázar, ¿no? Que es más de origen cordobés, se supone, ¿no? Por el apellido, es seguramente un ejemplo de la otra parte de los conquistadores, porque son de familia muy humilde. Es decir, hay de todo, ¿no? Claro, Cortés es de familia muy interesante y muy bien conectada, pero hay otra gente que es de origen muy humilde, porque obviamente uno no se va a América ni a ningún lado si uno es duque, ¿no? Se queda en su casa y disfruta de las rentas, ¿no? Entonces, seguramente se trate de uno de estos conquistadores que tiene un pasado bastante poco glorioso. No inventa porque mejor no tocar nada. Pongo un ejemplo. Si están ustedes, les gusta la genealogía y la historia, como veo, pues ya que estamos, haré publicidad de mi podcast. Tengo un podcast que se llama Historia y Genealogía, ¿no? Y lleva 10 números en cualquier plataforma, en ebooks y en Spotify, ¿no? Y bueno, tiene la pretensión de ser entretenido. Pues el último capítulo, el 10º, sobre Cristóbal Colón. Saben ustedes que han hecho en España un documental sobre el origen supuestamente de Colón, identificando, si no lo saben, se lo digo yo, ha sido muy polémico. El documental hay muchísimo dinero, se ha hecho muy bien, pero es un bodrio, a mi entender, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace Colón? Pues ocultar sus orígenes. Claro, ya la fantasía, ¿por qué es un sefardí? Bueno, pues ya puesto, ¿por qué no un extraterrestre, no? Es decir, es el hijo de un tejedor de Génova y le da vergüenza. No tiene ningún problema en la corte de los reyes católicos de ser uno un converso. Puede ser, mientras no sea un judaizante. En la época de los reyes católicos no hay limpieza de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque Sebastián de Belalcázar seguramente sea el hijo de un labrador muy pobre, del hijo bastardo de un labrador, a saber qué será. Piensen ustedes que cuando alguien no dice nada, ya deja claro que algo pasa. Porque vivimos en una sociedad, bueno, o no tiene por qué serlo, pero eso ya que investigue, que lo encuentre. Yo, desde luego, nunca he encontrado nada, ¿no? Por ejemplo, el Gonzalo Jiménez de Quesada es judío converso, clarísimo, no tiene vuelta de hoja, desciende de familia con problemas inquisitoriales, pero se puede rastrear. Cuando no se puede rastrear, también hay que pensar que no es lo mismo venir de una capital donde hay más fuentes y más antiguas que de un pueblo del norte que la documentación es nula. Pero piensen ustedes una cosa que yo escribí en un artículo que publiqué, está en red, mi primer trabajo sobre el origen judeo-converso de la élite de la América Española, que está publicado en un libro colectivo en Argentina, pero está disponible en la red. Y creo que recuerdo que menciono por encima, porque no profundicé, ya lo haré en los años que vienen, que quiero hacer un libro sobre la presencia de los judeoconversos en América, de los judeoconversos antiguos, ¿no? Pues fíjense ustedes, en una sociedad genealógica que solo vive de genealogía en la época moderna, se lo aseguro, no hace otra cosa más que de hablar de genealogía, tratar de genealogía y tal. Todo el mundo está presentándose genealógicamente. Los conquistadores americanos, en sus memoriales, rarísima vez, conquistadores y primeros pobladores, ¿no? Rarísima vez dicen el nombre de sus padres. ¿No les llama la atención? Todos están hablando en cualquier momento de su ascendencia. Todos. Y los conquistadores y primeros pobladores, y he visto muchos, hacen memoria de servicio y, salvo alguna excepción, no dicen de dónde vienen, no dicen cómo sean sus padres. Por eso la desesperación, y me imagino, yo estaría igual de desesperado de encontrar ascendencia americana y no poder llegar bien o con fiabilidad pues a Toledo o a Sevilla o a León o donde sea. Porque no lo han dicho. ¿Pero por qué no lo han dicho? Porque no han querido decirlo. La razón, en unos casos será converso, en otros será origen humilde, en otros será, pero si uno fuera
Y si uno fuera el hijo bastardo del no sé quién, del conde, pues lo diría, porque en esa fecha se dice eso perfectamente. No hay ningún problema, ni el más mínimo problema. Por eso digo que algo esconderá Sebastián, en este caso, el conquistador. En cuanto al otro, la terminología es siempre complicada, pero hay que diferenciar entre lo que nosotros, los historiadores, o a nivel general, se puede decir lo que decían ellos. Cristiano Nuevo sirve efectivamente para todo, igual que converso sirve para todo, para moriscos y para judíos de origen, me refiero. Pero en general, el descendiente de musulmanes o de moros se le llama morisco en la época y nosotros. Y el converso, aunque pilla todo, los historiadores lo usamos más para judío converso y en la época se utilizaba más para también los de origen judío. Se suele utilizar también el término confeso. Confeso es casi seguro que es uno de origen judío. Cristiano Nuevo también se utiliza. Es decir, son términos que sirven para los dos. Pero, lo tengo clarísimo, pasaron de todo lo que pasó raro, heterodoxo en la época a América, el 95, el 97, el 99%, es por una forma de hablar, claro, no he hecho estadística ni se puede hacer, son de origen judío. Hay pocos de origen musulmán. Hay. Y yo he escrito libros sobre los moriscos granadinos. O sea que, y he demostrado que se quedan en Granada hasta el siglo XVII y XVIII ocultos. O sea que no soy yo precisamente sospechoso. Pero por la escasa riqueza del grupo en general, en comparación, por la escasa urbanización del grupo en general, en comparación, y por la inexistencia de moriscos como tales, previo a la expulsión de Granada en 1570 en el resto de España, ahí quedan, pasarían, por supuesto, sin duda, pero pasarían mucho menos que el judío. América va a ser, entre otras muchas cosas, el gran reducto de los judíos antiguos. Es decir, lo que yo llamo judíos antiguos, los judíos conversos antiguos, perdón, los que vienen de las conversiones antiguas. El problema es que hemos focalizado todo en los marranos, en aquellos de procedencia portuguesa, que son más fáciles de reconocer, porque la documentación los llama portugueses, o porque los apellidos son muy llamativamente portugueses, ¿no? Se llaman Acosta, se llaman Silva, se llaman Baez, pues es más fácil de reconocer. Y porque son más judaizantes y mantienen mucho más su fe, porque está más reciente la conversión. Pero el converso antiguo tiene el problema, por eso es difícil estudiarlo y por eso yo disfruto tanto, porque para estudiarlo no se puede estudiar ese converso en Lima, en Quito, en Santa Fe de Bogotá o en México. Hay que estudiarlo en los tribunales de la Inquisición de Cuenca, de Córdoba, de Sevilla, de Granada, porque es donde está la documentación de los antepasados, si es que tenemos suerte, de los que se fueron. Pero cuando llegan allí, salvo rara excepción, que las hay, pues no dicen nada. Tiene que salir en un proceso de limpieza de sangre del siglo XVII y que sea verdad o no, contrastarlo. Pero el problema es que, como saben ustedes, los tribunales se han quemado en los distritos, excepto el de Cuenca y parte del de Toledo, que se envió a Madrid, y lo que queda es muchísimo, pero no es lo que quisiéramos. Han desaparecido casi todos los procesos. Y han desaparecido, y ya me callo, las genealogías que hacía el Santo Oficio. El Santo Oficio tenía una base de datos, como ustedes algunos pueden saber si han investigado o encontrado alguna cosa, de todos los que eran procesados, pero también de cuando se iba de visita por la comarca, por el distrito, y se pedía a los descendientes, se le obligaba a que declararan su ascendencia a los descendientes de condenados, a los hijos, a los nietos, para actualizar la base de datos. Base de datos, claro, está en papel. Todo eso ha ardido, todo, excepto 2 libros de esa genealogía que están en Canarias, en el Museo Canario, yo he consultado. Muy deteriorados, pero están. Lo demás se quemó todo con los franceses en 1808. Pero yo tengo, y les anuncio que iré publicándolo en los próximos años, si sobrevivo, pues, al trabajo y a las demás cosas, pues iré publicando las cerca de 1000 y pico, 2000 genealogías de las que he conseguido a lo largo de mi vida copias. En cada una de las cuales, pues lo mismo hay 20 personas que hay 200. Depende del caso de cómo fuera de locuaz y de memoria, y la memoria del reo. Es decir, que voy a poner a disposición, antes o después, al público, una base de datos para entendernos en papel de unos, pues yo qué sé, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 personas que están absoluta y claramente marcadas como conversos porque son los archivos internos de la Inquisición. Y es solo, por desgracia,
aquello que se copió en otro sitio y yo he podido rescatarlo. Imagínense usted lo que hemos perdido, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya hace ya con lo justo. Muy bien, ¿alguna cosa más? ¿O les dejo ya libres para que coman? Sí, bueno, muchas gracias, doctor Soria. Vamos a ver si hay alguna otra inquietud. No. Bueno, doctor Soria, esperamos que podamos contar con usted en alguna otra oportunidad, que nos pueda usted brindar sus conocimientos en una nueva conferencia muy pronto. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Luego, gracias.